Bienvenido a este video donde vamos a aplicar para un solo problema más de una de las propiedades de la radicación. Entonces comencemos con este. Primero nos dice que tenemos que expresar esta potencia de exponente fraccionario como un radical. Y entonces, ¿cómo quedaría? Recuerde que habíamos visto que este 3, que es denominador del exponente, será el índice de nuestra raíz. Y dentro escribiremos el radicando, que es esta base, que tenemos, que dice que es 8y elevado a la 12 y 27x elevado a la 15. Sin embargo, esta base está elevada a ese exponente 2. Ya está expresado como un radical. Y ahora entonces podemos empezar a aplicar las otras propiedades. Primero necesito desaparecer este exponente. Entonces apliquemos la propiedad que nos decía potencia de un cociente. Estoy hablando de las propiedades de las potencias. Voy a copiar ese radical, la raíz cúbica. Y entonces, ¿qué nos quedaría al operar esa propiedad? Este 8 lo tengo como exponente 1 dentro del paréntesis y está elevado al cuadrado. Entonces 8 al cuadrado, eso nos da 64 porque es 8 por 8, ¿verdad? Luego tengo y, 12 por 2, eso es 24. Y acá 27 elevado al cuadrado, eso es 729. Ahora copiamos la base x y 15 por 2 nos da 30. Entonces ahora ya puedo aplicar la propiedad, en este caso, raíz de un cociente, porque adentro pues tenemos una división. Y entonces nos quedará la raíz cúbica de 64 y elevado a la 24 dividido entre la raíz cúbica de 729 x elevado a la 30. Y ahora entonces solo me voy a ocupar del numerador. Para ello podemos aplicar la raíz de una multiplicación o de un producto. Y entonces nos decía que debía separar la raíz cúbica de 64 por la raíz cúbica de y elevado a 24. Y ahora vamos con el denominador. Lo mismo que apliqué ahí, raíz de un producto. Entonces, raíz cúbica de 729 por la raíz cúbica de x elevado a 30. Y entonces me quedará la raíz cúbica de 64. ¿Qué número se multiplicó el mismo 3 veces para que me dé 64? Pues ese número es el número 4, ya que 4 por 4 es 16 y 16 por 4 pues me da 64. Ahora para este veo que es la raíz de una potencia y esa es la propiedad número 4, donde nos decía que debo dividir, primero copio el radicando como la base, debo dividir el exponente 24 dentro del índice, que es 3. De forma similar vamos a hacer en el denominador. Este, como es un número, pues puedo intentar calcularlo. Si no se puede, pues se deja indicado. ¿Qué número se multiplicó 3 veces el mismo para que diera 729? Pues eso es el número 9. Porque 9 por 9 es 81 y 81 por 9, pues 729. Y ahora aplicando aquí la raíz de una potencia, que como dije en el número 4, copio la base, que era el radicando x, y ahora divido 30, que es su exponente,
dentro del índice de la raíz, que es 3. Y entonces, ¿qué es lo que queda? Me queda que es 4 por y. Y ahora, trato de simplificar, en este caso sí se puede. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 24? Pues 8 veces. 3 por 8 es 24, entonces ese sería su exponente. Ahora veamos en el denominador, copio 9, la base x, y ahora ¿cuántas veces cabe este 3 en el 30? Pues 10 veces. Y entonces veo que acá ya no puedo aplicar otra propiedad, por lo tanto hasta aquí queda el resultado de esta expresión. Y como vimos entonces apliqué raíz de un cociente, hablando de las propiedades de la radicación, raíz de un producto y raíz de una potencia. 3 propiedades que aplicamos en un solo ejercicio. Ahora veamos el siguiente problema. Para resolver este problema tenemos que aquí es la raíz cúbica, no escribí el índice, raíz cúbica de 3 por la raíz cuadrada de x a la sexta por y a la sexta. Y de nuevo aquí podemos aplicar varias propiedades en solo un problema. Vemos entonces, como dije, acá adentro tengo una multiplicación, aunque no está escrito ese punto. Como no hay ningún signo entre ellos, se sobreentiende que es multiplicación. Entonces puedo aplicar raíz de un producto. Y habíamos dicho que se separan, ¿verdad? Porque es la forma de aplicarlo. La raíz cúbica de 3 por la raíz cúbica de, y ahora me queda la raíz cuadrada de x a la sexta por y a la sexta. Entonces ya apliqué una propiedad, raíz de un producto. Ahora veamos en esta otra expresión. Aquí la raíz no es un número entero, entonces lo voy a dejar expresado tal como está. La raíz cúbica de 3 por. En este puedo aplicar la raíz de otra raíz, ¿verdad? Y entonces nos decía esa propiedad, que fue la número 3, que en un solo radical copio el radicando. ¿Y qué pasa con los dos índices? Pues se multiplican. Entonces 3 por, recuerde que la raíz que no se acostumbra a escribir su índice es la raíz cuadrada. Por lo tanto, 3 por 2, eso es 6. Entonces aquí ya apliqué la segunda propiedad, que por cierto es la número 3 del orden de las propiedades. Raíz de otra raíz. Y ahora voy a aplicar una última propiedad de las raíces, que fue la raíz de elevado a la enésima potencia de un número positivo elevado a la n. Es decir, que tanto el índice como el exponente es el mismo número. Y entonces, esa es la propiedad 5, ¿verdad? Según el orden de las que vimos. Este lo voy a copiar. Raíz cúbica de 3 por. Y ahora entonces, como vimos en esa propiedad, se cancelaba. Antes de eso, primero debo aplicar la raíz de un producto, ¿verdad? Donde nos decía que debo separarlo. Entonces me quedará la raíz sexta de x a la sexta por la raíz sexta de y a la sexta. Y entonces me queda la raíz cúbica de 3 por, y ahora sí, la raíz del índice, que es igual al exponente del radical, ¿no? Se cancela el radical y el exponente, me queda x. Y acá lo mismo, se cancela el radical y el exponente, me queda y. Y esta sería la respuesta a esa operación indicada. Veamos otro ejemplo. Veamos para este caso, tengo la raíz de un producto porque aquí estos tres se están multiplicando. Entonces podemos separarlo, como habíamos visto en la propiedad 1, raíz cuadrada de 25 por la raíz cuadrada de m elevado a la 10 por la raíz cuadrada de n elevado a la menos 4. En el primer caso, pues podemos extraer la raíz. ¿Qué número se multiplicó dos veces el mismo para que era 25? Pues ese número es 5, que es la raíz, ¿verdad? 5 por 5, 25. Ahora, para este caso, vamos a aplicar una propiedad de las potencias, que es la de base exponente negativo, donde nos decía
que debo encontrar su recíproco, que será 1 dividido dentro de m. Y el exponente, pues me queda ya positivo. Y lo mismo para el siguiente radical. Copio la raíz de índice 2. El recíproco de este n será 1 dividido n. Y su exponente, pues ya me quedará positivo, que será 4. Y entonces ahora voy a copiar este 5 y puedo aplicar raíz de un cociente, donde me dice que puedo calcular la raíz del numerador y la raíz del denominador. Entonces, lo mismo para el siguiente radical. Y ahora me quedará 5 por raíz cuadrada de 1, pues eso es 1, ¿verdad? Porque 1 por 1, 1. Raíz cuadrada de m a la 10, ahora tengo raíz de una potencia. Entonces, ¿qué me decía? Que escribo la base de ese radicando. El exponente 10 se divide entre el índice, que es 2. ¿Verdad? Como no está escrito, es raíz cuadrada. Lo mismo sucederá para la otra expresión. Raíz cuadrada de 1 es 1. Y acá copio n como base de ese radicando. El exponente 4 y dividido dentro del índice 2. Y entonces me queda que la respuesta es 5 por 1 dividido m. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 10? Pues 5 veces. Copio 1, la base n. ¿Y cuántas veces cabe el 2 en el 4? 2 veces. Entonces ya para terminar la expresión quedaría 5 por 1, 5 por 1, 5. Dividido, aquí tiene denominador 1. 1 por m a la quinta, pues me queda m a la quinta por n cuadrado. Y esto sería el resultado de esa expresión. Ahora veamos dos problemas más y ahí estaremos culminando. Pero estos problemas son que vea, por favor. Entonces en el problema nos dice que debemos encontrar la medida de lado de ese botón que tiene forma cuadrada y nos dan el área. Entonces, como habíamos visto y usted seguramente ya lo tiene en su hoja de ecuaciones, que para encontrar el lado es igual a la raíz cuadrada del área. Ya en 2 o 3 videos he hecho de cómo encontrar esa ecuación. Entonces ahora la voy a utilizar. L es igual a la raíz cuadrada del área, pero vemos que el área es esta expresión, 36 por la raíz cuadrada de m a la octava, dividido dentro de n elevado a la sexta, centímetros cuadrados. Y entonces empiezo a resolver este radical. Y aquí es necesario pues aplicar las propiedades que habíamos visto. Para ello, observo que dentro de la raíz tengo una división, tengo un producto en el numerador y además tengo otra raíz en el numerador. Entonces apliquemos raíz de un cociente, que dice que puedo separar raíz, en este caso del numerador, 36, por la raíz de m a la octava, y esto dividido, aquí no olvidemos centímetros cuadrados, ¿verdad? Que esto va a dividirse entre la raíz cuadrada de n a la sexta. Y entonces me queda que en el caso del numerador debo aplicar la raíz de este producto. Entonces, raíz cuadrada de 36 por la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de m a la octava. Y la raíz cuadrada de centímetro cuadrado, pues es centímetro, porque recuerde que lo dividimos, pero voy a dejar expresada la radicación, raíz cuadrada de centímetro cuadrado. Y esto dividido entre el denominador me quedará como la raíz cuadrada de n a la sexta. Y entonces, ahora voy a aplicar las propiedades, en este caso, raíz de otra raíz,
raíz de una potencia, ¿verdad? Para estos dos casos. Y entonces, me queda que, ¿qué número se multiplicó dos veces según el índice? Dos veces, ¿verdad? El mismo para que diera 36. Pues este número es el 6. Ahora, ¿qué me decía la raíz de otra raíz? Que en una sola raíz, voy a escribir el radicando, que en este caso es m a la octava, y que multiplico los índices. 2 por 2, eso es 4. Por, y ahora aquí, raíz de una potencia, como había dicho, o sin el por, aquí solo vamos a dejar centímetro, se divide el exponente dentro del índice del radicando. Y esto dividido entre n elevado a la sexta, dividido entre el índice del radicando, que es 2. Y entonces me queda que esa longitud del lado va a ser igual a 6 por, acá vamos a dividir el exponente 8 dentro del índice, que es 4, por centímetros, ¿verdad? Porque 2 dentro de 2 me queda 1, y dividido entre n, ¿y cuántas veces cabe el 2 en el 6? Pues 3 veces. Por lo tanto, puedo escribir la respuesta, que la medida del lado del botón es de 6m. Aquí vamos a simplificar. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 8? 2 veces. Entonces, 6m cuadrado entre n cubo, centímetros, ¿verdad? Esa es la medida del lado. Muy bien, como pueden observar entonces, podemos aplicar varias propiedades, como lo habíamos visto en los problemas anteriores, en un solo caso. ¿Ya? Veamos otro problema más de aplicación. Entonces, ahora nos dan una mesa donde el tablero es cuadrado y nos dan la medida de esa área, ¿verdad? De igual manera quieren saber la medida del lado. Entonces, la ecuación que nos va a servir es que L es igual a la raíz cuadrada del área. Entonces, como nos dan el área, vamos a sustituir. L es igual a la raíz cuadrada de la raíz cúbica de 729 por x a la octava, dividido z a la cuarta, pulgadas cuadradas. Entonces vamos a extraer también la raíz a la magnitud, ¿verdad? Cómo está medido el lado de ese tablero. Entonces, aplicando las propiedades, vemos que tengo un cociente, o sea, una división. Entonces tengo que separar. Me queda la raíz cuadrada en el numerador y en el denominador. En el caso del numerador, la raíz cuadrada de la raíz cúbica de 729 por x a la octava, pulgadas cuadradas. Mientras que en el denominador tengo la raíz cuadrada de z elevado a la cuarta. Entonces, calculando, nos quedará, primero en el numerador tengo ahora un producto, es decir, una multiplicación. Entonces me queda separando cada factor, raíz cuadrada de la raíz cúbica de 729. Y en el otro voy a tener la raíz cuadrada ahora de x a la octava. Y como habíamos visto también la magnitud, ¿verdad? La raíz cuadrada de pulgadas cuadradas. Dividido entre la raíz cuadrada de z a la cuarta. Entonces nos queda lo siguiente. Aplicando las propiedades de la radicación, raíz de otra raíz, vimos que se copiaba un solo radical y se multiplicaban los índices. Entonces 2, porque es raíz cuadrada, 2 por 3, me queda
6 de 729. Por aplicando la raíz de una potencia, copio la base que es x y se divide el exponente 8 dentro de el índice 2. Y en el denominador me quedará la base z con su exponente 4 dividido también entre 2, que es el índice de la raíz. Y no olvidemos la magnitud, que serían pulgadas con el exponente 2 dividido entre el índice que es 2. Entonces, ahora, ¿qué número se multiplicó 6 veces para que diera 729? Pues ese número es el 3. Luego copio la base x. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 8? Pues 4 veces. Y la base z. Ahora, ¿cuántas veces cabe este 2 en el 4? Pues 2 veces. Y ahora aquí, 2 entre 2. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 2? Una vez. Por lo tanto, me quedan pulgadas. Y hemos encontrado la medida de lado de ese tablero, ¿verdad? Entonces, la medida del lado del tablero es 3x a la cuarta dividido entre z cuadrado pulgadas. Ahora recuerden que siempre en los problemas es necesario escribir la respuesta. Para resolver entonces este último problema, nos piden la medida de la arista de este cubo de hielo, que su volumen dice que mide 343 y cubo entre r cubo mililitros. Recordándonos de que este volumen, medido en mililitros, también podría ser centímetros cúbicos, que se escribe como cc, ¿verdad? En algunos de los medicamentos suele venir así. Y en este caso, pues nosotros teníamos que el volumen para un cubo era igual a la medida de su arista, pues elevada al cubo. Conocemos el volumen y desconocemos la medida de la arista, por lo que la ecuación nos quedará como la raíz cúbica del volumen entre la raíz igual a la raíz cúbica de arista al cubo. Entonces, vimos ya en las propiedades de la radicación que si son iguales, se cancela, ¿verdad? El índice y el exponente del radicando. Por lo tanto, la ecuación que vamos a usar va a ser la siguiente, que la arista es igual a la raíz cúbica del volumen de un cubo, ¿verdad? Entonces, esta ecuación es la que vamos a emplear. Sustituyendo me quedaría que arista es igual a la raíz cúbica de 343 y al cubo entre r al cubo. Ahora aquí voy a hacer un cambio, en lugar de mililitros voy a escribir centímetros cúbicos. Y eso va dentro de la raíz cúbica. Entonces, aplicando las propiedades de la radicación, me quedará que la arista es igual. Raíz de un cociente debo separar. Entonces, la raíz cúbica de 343 y al cubo entre la raíz cúbica de r al cubo. Y acá, sin olvidar que debo escribir también la raíz cúbica de centímetros cúbicos. Y entonces, esto va a ser igual a... Ahora tengo la raíz de un producto. Entonces debo separar también la raíz cúbica de 343 por la raíz cúbica de y al cubo. Y ahora aquí ya vimos que se cancela, ¿verdad? Y entonces solo me va a quedar centímetros. Entre, de nuevo puedo cancelar, ¿verdad? Que son iguales. R. Entonces la arista me queda igual a este 343 lo puedo escribir como 7 elevado al cubo, porque 7 por 7 me da 49 y 49 por 7, eso es 343. Y entonces copio la raíz cúbica de 7 al cubo
Tengo también la raíz cúbica de y al cubo entre r y acá centímetros. Entonces vemos que el índice es igual que el exponente del radicando, por lo tanto puedo cancelar como lo hice en los casos anteriores. Y entonces me queda que la vista de ese cubo de hielo va a medir 7y dividido entre r centímetros. Y como dije anteriormente, es necesario escribir la respuesta. La vista del cubo de hielo mide 7y r centímetros. Muy bien, entonces hasta acá nuestro video. Denle like por favor, compártanlo con sus compañeros, suscríbanse para que le den las notificaciones de cada vez que publiquemos un nuevo video y espero que estén pendientes en el próximo.